Hay silencios que duelen, y el mío, aquel amanecer frente a mis maletas abiertas en la acera, contenía 42 años de matrimonio, un testamento irrevocable y 19 millones de dólares que Patricia jamás imaginó que existían. Mientras ella vaciaba mis armarios con manos furiosas, arrojando vestidos y fotografías como si fueran basura, yo respiraba despacio, concentrada en el temblor de mis manos y en la certeza de que, al día siguiente, un abogado tocaría su puerta y el mundo que ella creía haber conquistado se desmoronaría bajo sus pies. No dije nada. No supliqué. Solo sonreí, un gesto pequeño que ella confundió con derrota, sin saber que era la sonrisa de quien conoce el final de una historia que apenas comienza para los demás. Ricardo me había enseñado que el poder verdadero no grita, espera. Si esta historia te ha atrapado, suscríbete al canal para conocer cómo ese silencio se convirtió en justicia. Conocí a Ricardo Solís en 1982, en una cafetería del barrio de Chamberí donde yo trabajaba cada tarde después de mis clases de secretariado. Él entraba siempre a la misma hora, pedía un café solo y se sentaba junto a la ventana con el periódico doblado bajo el brazo. Durante semanas, nuestro contacto se limitó a una sonrisa educada, a un buenos días murmurado mientras yo limpiaba las mesas cercanas. Pero había algo en su mirada, en la forma en que observaba la calle con una tristeza que parecía antigua, que me hacía pensar en un hombre que había perdido algo importante y todavía no sabía cómo recomponerse. Una tarde de noviembre, cuando la lluvia golpeaba los cristales y el local estaba casi vacío, se atrevió a hablarme más allá del saludo habitual. Me preguntó si creía que las segundas oportunidades existían de verdad o si eran solo consuelos que nos inventábamos para soportar las pérdidas. Yo tenía 23 años entonces, una juventud prudente construida sobre la necesidad de mantenerme a mí misma tras la muerte temprana de mis padres, y su pregunta me pareció más honesta que cualquier piropo. Le respondí que las oportunidades no llegaban solas, que había que construirlas con paciencia y valentía, incluso cuando todo parecía perdido. Él sonrió por primera vez desde que lo conocía, una sonrisa cansada pero genuina, y me confesó que acababa de enviudar después de un matrimonio breve y complicado que le había dejado un hijo, Miguel, de apenas 4 años. Nos casamos 8 meses después, en una ceremonia pequeña en la iglesia de San Antón, sin grandes celebraciones ni promesas imposibles, solo con la certeza de 2 personas que se habían encontrado en medio de sus respectivas soledades y decidían intentar construir algo sólido juntas. Ricardo trabajaba como ingeniero en una empresa de construcción que, con los años, creció hasta convertirse en una de las más importantes de Madrid. Yo dejé la cafetería y me dediqué a cuidar de Miguel, que me recibió con la desconfianza natural de un niño que había perdido a su madre y temía perder también lo poco que le quedaba. No fue fácil ganármelo. Pasaron años antes de que dejara de llamarme Carmen y empezara a decir mamá, aunque siempre con cierta distancia, como si temiera que ese afecto pudiera traicionarlo. Lo crié como si fuera mío, con una dedicación absoluta que Ricardo valoraba en silencio, observándome desde la puerta de la cocina mientras yo ayudaba a Miguel con los deberes o le curaba las rodillas raspadas tras sus caídas en el parque. Nunca tuvimos hijos propios. No por falta de intentos o de deseos, sino porque la vida decidió que mi maternidad sería prestada, ejercida sobre un niño que llevaba el apellido de otra mujer y que, con el tiempo, aprendería a verme no como una madre verdadera, sino como la segunda esposa de su padre, una figura útil pero reemplazable. Ricardo lo notaba, esa frialdad sutil que Miguel desarrolló al crecer, esa forma de agradecerme los sacrificios con gestos mecánicos y palabras vacías, pero no sabía cómo corregirlo sin crear una brecha mayor entre padre e hijo. Miguel conoció a Patricia Ruiz cuando estudiaba Administración de Empresas en la Universidad Complutense. Ella venía de una familia de clase media-baja de Vallecas, con ambiciones que superaban ampliamente sus posibilidades, y vio en Miguel no solo a un novio, sino a un billete hacia una vida que siempre le habían negado. Desde el principio, percibí en ella una dureza que intentaba disfrazar con sonrisas calculadas y halagos que sonaban ensayados. Cuando venía a cenar a casa, observaba cada detalle con ojos que tasaban, que medían el valor de los cuadros, de los muebles, de la vajilla que Ricardo había heredado de sus abuelos. Nunca me miraba a los ojos cuando me hablaba, siempre desviaba la vista hacia algo más interesante, algo que pudiera poseer algún día. Ricardo tampoco la soportaba, aunque lo disimulaba mejor que yo. Una noche, mientras nos preparábamos para dormir,
me confesó con voz baja que Patricia le recordaba a ciertas personas que había conocido en los negocios, gente capaz de venderte un proyecto con entusiasmo y abandonarte en la primera dificultad. Me dijo textualmente, con una tristeza que aún recuerdo, hay personas que ven a los demás como medios, nunca como fines. Patricia mira a nuestro hijo como si fuera una llave que abre puertas, no como un hombre al que amar. Intenté hablar con Miguel, con la delicadeza de quien sabe que cualquier crítica a la pareja elegida puede interpretarse como celos o manipulación, pero él se cerró inmediatamente, defendiéndola con un fervor que más parecía obstinación que amor verdadero. Se casaron en el año 2008, en una boda ostentosa que Patricia diseñó como si fuera una coronación personal, con 300 invitados que apenas conocían a los novios pero que ella necesitaba que vieran su ascenso social. Ricardo pagó todo sin chistar, aunque me confesó después que cada euro invertido en aquella celebración le dolía, no por el dinero en sí, sino porque sabía que estaba financiando una mentira. Yo me mantuve en segundo plano durante toda la ceremonia, sonriendo en las fotografías, brindando cuando era necesario, pero sintiendo en cada momento que estaba siendo empujada hacia los márgenes de mi propia familia. Patricia ni siquiera me incluyó en las fotos principales, reservando ese honor para las amigas que apenas conocía pero que vestían mejor y proyectaban la imagen que ella quería construir. Los años que siguieron fueron de distancia creciente. Miguel y Patricia se mudaron a un piso en el barrio de Salamanca que Ricardo les regaló como parte de la herencia adelantada, una generosidad que yo consideré un error pero que no discutí porque sabía que mi esposo necesitaba creer que estaba asegurando el futuro de su hijo. Las visitas se volvieron esporádicas, limitadas a cenas de cumpleaños o navidades obligatorias donde Patricia se quejaba sutilmente de todo, del tráfico para llegar hasta nuestra casa en las afueras, del frío en invierno, del calor en verano, de la comida que yo preparaba con esmero y que ella apenas probaba mientras miraba su teléfono móvil con expresión aburrida. Ricardo envejeció más rápido de lo que esperaba. A los 68 años, le diagnosticaron una enfermedad cardíaca que los médicos describieron como manejable pero irreversible, una cuenta atrás silenciosa que él enfrentó con la misma serenidad con la que había enfrentado todos los desafíos de su vida. No se quejó nunca, ni siquiera cuando el dolor lo despertaba en las madrugadas y yo lo encontraba sentado en la cocina, con la mano sobre el pecho, respirando despacio hasta que la crisis pasaba. Solo me pedía que me sentara con él, que le hablara de cualquier cosa, que distrajera su mente del miedo que nunca confesaba pero que yo veía claramente en sus ojos. Durante esos últimos 2 años, Miguel y Patricia prácticamente desaparecieron de nuestras vidas. Las excusas eran siempre las mismas: trabajo acumulado, compromisos sociales, cansancio que no les permitía cruzar la ciudad para visitarnos. Cuando finalmente aparecían, Patricia se mantenía al margen, revisando su teléfono mientras Miguel conversaba brevemente con su padre, con esa culpa mal disimulada de quien sabe que está fallando pero no tiene el coraje de admitirlo. Ricardo nunca les recriminó nada, pero yo notaba el dolor en su silencio, en la forma en que desviaba la mirada cuando Miguel inventaba otra excusa para no quedarse a cenar. Fue durante esos meses difíciles cuando Ricardo me reveló el alcance real de su patrimonio. Yo sabía que la empresa había prosperado, que habíamos vivido cómodamente durante décadas, pero jamás imaginé las cifras que me mostró aquella tarde, sentados en su despacho con los documentos extendidos sobre el escritorio de caoba. 19 millones de dólares en inversiones, propiedades y cuentas bancarias distribuidas estratégicamente para minimizar impuestos y proteger el capital. Me explicó con voz calmada, casi profesoral, que había pasado los últimos 10 años reorganizando todo para que quedara a mi nombre, protegido de cualquier reclamación, de cualquier disputa familiar que pudiera surgir tras su muerte. Cuando le pregunté por qué no había incluido a Miguel de forma más generosa, me miró con una tristeza profunda y me respondió con palabras que aún resuenan en mi memoria: he observado a mi hijo durante 40 años, Carmen. Lo amo profundamente, pero no confío en su criterio ni en las personas que ha elegido para rodearse. Si le dejo todo, Patricia convertirá esa fortuna en capricho y desperdicio en menos de una década. Tú, en cambio, sabes el valor de cada euro porque lo has ganado con esfuerzo y humildad. Tú protegerás este legado y lo usarás con sabiduría. Le dejaba a Miguel $100.000, una cantidad considerable que cualquier persona sensata agradecería, pero con una condición irrevocable: solo los recibiría si me trataba con dignidad y respeto después de su muerte. También me presentó a don Alfonso Martínez,
su abogado de confianza desde hacía más de 20 años, un hombre de 60 y tantos con una reputación implacable en los tribunales madrileños. Don Alfonso repasó conmigo cada documento, cada cláusula, cada mecanismo de protección que Ricardo había diseñado meticulosamente. Me explicó que si alguien intentaba disputar el testamento o trataba de forzarme a ceder propiedades, él activaría inmediatamente un protocolo legal que convertiría cualquier agresión contra mí en un proceso judicial devastador para el agresor. Me hizo prometer que, si algo sucedía, no intentaría resolver las cosas sola, que lo llamaría inmediatamente sin importar la hora o el día. Ricardo falleció una madrugada de marzo, en nuestra cama, con mi mano entre las suyas. No hubo dramatismo, ni palabras finales trascendentales, solo un suspiro profundo y un silencio que llenó la habitación como agua helada. Me quedé junto a él durante horas, incapaz de soltar esa mano que había sostenido la mía durante 42 años, hasta que la luz del amanecer entró por la ventana y comprendí que debía llamar a los servicios médicos, que debía comenzar a transitar ese camino burocrático y doloroso que sigue a toda muerte. Miguel llegó 2 horas después, visiblemente afectado pero contenido, abrazándome brevemente antes de apartarse para hacer llamadas telefónicas que le permitían esconder su dolor detrás de tareas prácticas. Patricia apareció más tarde, vestida de negro riguroso como si hubiera planeado su atuendo de luto con anticipación. No me abrazó, no me ofreció condolencias, solo asintió con expresión seria y se dedicó a organizar el funeral con una eficiencia que me pareció obscena en su frialdad. Tomó el control de todo, el tanatorio, las flores, el servicio religioso, la esquela en el periódico, como si mi opinión fuera irrelevante en el duelo por mi propio esposo. El funeral fue exactamente como Patricia quiso, formal, impersonal, lleno de conocidos de negocios que pronunciaron palabras vacías sobre un hombre al que apenas conocían. Yo me senté en primera fila, rodeada de un silencio que nadie se atrevía a romper, sosteniendo el pañuelo que Ricardo me había regalado en nuestro último aniversario. Miguel estaba a mi lado, pero podía sentir la tensión en su cuerpo, la incomodidad de quien no sabe cómo consolar y opta por no intentarlo. Patricia permanecía 2 filas detrás, observándolo todo con ojos calculadores, como si estuviera evaluando el valor social de cada asistente. Después del entierro, mientras los invitados se dispersaban entre murmullos educados y nadie parecía saber qué hacer conmigo, Patricia se acercó y me dijo con voz baja pero firme que necesitábamos hablar sobre la casa, sobre el futuro, sobre arreglos prácticos que no podían esperar. Asentí, demasiado agotada emocionalmente para discutir, y acordamos que pasaría por casa al día siguiente. No imaginé, ni en mi dolor más profundo, lo que vendría después. Regresé a casa aquella tarde sintiendo que cada habitación me acusaba de estar viva cuando Ricardo no lo estaba. Sus zapatillas junto a la cama, la taza de café que había usado la mañana de su muerte y que yo no había tenido valor de lavar, el libro abierto en la mesilla con la página marcada en un capítulo que nunca terminaría. Me senté en el sofá del salón, donde tantas noches habíamos conversado sobre todo y sobre nada, y por primera vez desde su muerte me permití llorar sin contención, con ese llanto profundo que nace del estómago y arrasa con cualquier compostura. No esperaba que Patricia llegara esa misma noche. Escuché el timbre a las 9, una hora inusualmente tardía para visitas, y cuando abrí la puerta la encontré de pie con una expresión que no había visto nunca en su rostro, determinación pura, casi violenta, sin rastro de la máscara social que solía llevar. Entró sin esperar invitación, cruzó el recibidor con pasos que resonaban como sentencias y se plantó en medio del salón con los brazos cruzados. Miguel venía detrás de ella, visiblemente incómodo, evitando mi mirada como hacía siempre que sabía que algo malo estaba por suceder. Patricia no perdió tiempo en preliminares. Me dijo, con una voz clara y fría que parecía ensayada, que había consultado con un abogado y que según las leyes de herencia españolas, la casa y todos los bienes de Ricardo pasaban automáticamente a Miguel como único hijo legítimo. Agregó que comprendía que yo necesitaría algo de tiempo para procesar la situación, pero que esperaba que fuera razonable y aceptara la realidad sin crear conflictos innecesarios. Terminó su pequeño discurso con una frase que aún me eriza la piel: has vivido muy bien durante todos estos años gracias a Ricardo, Carmen. Es hora de que devuelvas lo que nunca fue realmente tuyo. Intenté responder, explicarle que existía un testamento, que Ricardo había dejado todo claramente establecido, pero ella cortó mis palabras con un gesto impaciente de su mano,
como quien espanta una mosca molesta. Me informó que su abogado le había asegurado que cualquier testamento podía ser impugnado, especialmente cuando favorecía desproporcionadamente a una segunda esposa en detrimento del hijo biológico. Añadió que no quería llegar a esos extremos, que prefería resolver todo de forma civilizada, pero que si yo me resistía, estaba preparada para iniciar un proceso legal que me dejaría sin nada y con una reputación arruinada. Miguel permanecía callado, mirando el suelo, con las manos en los bolsillos y esa postura de adolescente avergonzado que adoptaba cada vez que su esposa tomaba decisiones por ambos. Le pedí directamente, con una voz que intenté mantener firme aunque me temblaba por dentro, que me dijera si él también creía que yo debía irme de la casa donde había vivido durante 40 años, la casa que había cuidado, limpiado, llenado de vida mientras él crecía. Levantó la vista brevemente, con ojos que suplicaban que no lo pusiera en esa posición, y murmuró algo incomprensible sobre necesitar tiempo para pensar, sobre confiar en que encontraríamos una solución justa para todos. Patricia no le dio oportunidad de continuar. Declaró que la solución justa ya estaba clara, que yo disponía de una semana para recoger mis cosas personales y buscar un lugar donde vivir, que ellos serían generosos y me ayudarían económicamente durante los primeros meses si yo cooperaba sin crear problemas. Cuando intenté argumentar nuevamente que el testamento me protegía, que Ricardo había sido muy claro en sus intenciones, ella soltó una risa breve y despectiva que me hizo sentir como una niña ingenua. Me aseguró que los testamentos eran papeles que los abogados sabían manipular, que lo importante era el derecho de sangre, y que ningún juez en España le quitaría a un hijo su herencia legítima para dársela a una mujer que ni siquiera había aportado descendencia a la familia. Esa última frase me golpeó con una crueldad que superó todo lo anterior. Durante años había tragado comentarios sutiles, insinuaciones sobre mi esterilidad disfrazadas de preocupación, pero escucharlo dicho tan abiertamente, con esa intención de herirme, me dejó sin palabras. Miguel finalmente reaccionó, pidiendo a Patricia que se calmara, que esa no era forma de hablar, pero su protesta sonó débil, simbólica, como si cumpliera un guión esperado sin convicción real. Patricia lo ignoró completamente y continuó con su plan. Sacó su teléfono móvil y mostró una pantalla donde aparecía la fotografía de una residencia de ancianos en las afueras de Madrid, un lugar que según ella era limpio, económico y adecuado para alguien en mi situación. Me explicó que había hecho consultas, que con mi pensión de viuda podría permitírmelo sin problemas, y que incluso ellos considerarían ayudarme con la diferencia si yo me mostraba colaborativa. La imagen mostraba un edificio gris con ventanas pequeñas y un jardín descuidado donde personas mayores caminaban con andadores entre macetas de plástico. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue rabia ni indignación, sino una claridad helada que me hizo comprender que estaba frente a alguien absolutamente desprovisto de empatía, alguien que me veía no como una persona con derechos y dignidad, sino como un obstáculo molesto en su camino hacia lo que consideraba suyo. Pregunté, con una calma que me sorprendió a mí misma, si realmente esperaba que abandonara mi hogar sin siquiera esperar a que el cuerpo de Ricardo estuviera frío en su tumba. Patricia respondió con absoluta naturalidad que precisamente por eso era mejor actuar rápido, antes de que yo me aferrara sentimentalmente a un lugar que no me correspondía y complicara todo innecesariamente. No discutí más. Asentí levemente, como si aceptara mi derrota, y les pedí que me dieran al menos esa noche para procesar todo. Patricia accedió con magnanimidad falsa, advirtiéndome que al día siguiente volvería para ayudarme a empacar, que quería asegurarse de que yo solo me llevara lo que era estrictamente mío y no confundiera objetos de valor familiar con pertenencias personales. Se marcharon dejándome en medio del salón, en esa casa que de repente parecía ajena, rodeada de muebles y recuerdos que según ellos ya no me pertenecían. Esa noche llamé a don Alfonso. Respondió al segundo tono, con esa voz serena que inspiraba confianza inmediata, y escuchó en silencio mientras le relataba todo lo sucedido. No mostró sorpresa, como si hubiera previsto exactamente este escenario. Me dijo textualmente, con una firmeza que me reconfortó: Carmen, Ricardo y yo preparamos todo precisamente para este momento. No haga nada, no firme nada, no prometa nada. Mañana, cuando ella regrese, limítese a recoger lo que considere importante para usted emocionalmente, pero no se resista físicamente ni entre en confrontación. Déjela actuar, déjela mostrar su verdadera naturaleza, y yo me encargaré del resto.
Comprendí entonces el plan completo. Ricardo no solo me había protegido legalmente, sino que había anticipado que la protección legal no sería suficiente si yo no tenía pruebas de la mala fe de quienes intentaran despojarme. Necesitaba evidencia clara de abuso, de crueldad, de esa violación flagrante a la condición del testamento que exigía dignidad y respeto. Patricia, en su arrogancia y su certeza de victoria, estaba a punto de proporcionarme exactamente eso. Al día siguiente, Patricia llegó a las 10 de la mañana acompañada de 2 hombres con una furgoneta, contratados evidentemente para acelerar mi desalojo. Traía cajas de cartón, cinta adhesiva, marcadores, como si estuviera organizando una mudanza empresarial. Entró en mi dormitorio sin pedir permiso y comenzó a vaciar los armarios, arrojando mi ropa sobre la cama con movimientos bruscos mientras dictaba instrucciones a los hombres sobre qué muebles quedaban y cuáles podía llevarme. Cuando intenté explicarle que algunos de esos muebles los había comprado yo misma con mis propios ahorros antes del matrimonio, me interrumpió diciendo que todo lo que estaba dentro de esa casa formaba parte del patrimonio familiar y que no iba a perder tiempo en arqueologías domésticas. Los vecinos habían comenzado a asomarse a sus ventanas, atraídos por el ruido y el movimiento inusual. Patricia no parecía importarle en absoluto su presencia, al contrario, parecía disfrutar de tener público para su demostración de poder. Cuando uno de los hombres preguntó si debía cargar también un aparador antiguo que había sido de mi madre, me apresuré a decir que sí, que ese era estrictamente mío, pero Patricia lo detuvo con un gesto autoritario. Examinó el mueble brevemente y declaró que era demasiado valioso, que probablemente Ricardo lo había restaurado y por tanto formaba parte de su patrimonio, que yo podía llevármelo solo si presentaba un recibo de compra que demostrara mi propiedad. Sentí las lágrimas acumularse en mis ojos, pero me negué a derramarlas delante de ella. Recordé las palabras de don Alfonso sobre no resistirme, sobre dejar que se mostrara tal como era. Retrocedí en silencio mientras ella continuaba su saqueo sistemático, separando lo que consideraba mío de lo que reclamaba para sí misma. Mi ropa, algunos libros personales, fotografías sueltas, objetos de poco valor económico pero inmenso valor sentimental, todo terminó amontonado en cajas que los hombres cargaban sin delicadeza. Cuando llegó el momento de los documentos personales, Patricia insistió en revisarlos ella misma, supuestamente para asegurarse de que yo no me llevaba papeles importantes de Ricardo. Tuve que defenderlos físicamente, abrazando la caja contra mi pecho mientras ella intentaba arrebatármela, acusándome de ocultar algo. Fue entonces cuando uno de los vecinos, la señora Mendoza que vivía frente a nuestra casa desde hacía 20 años, cruzó la calle y preguntó en voz alta si necesitaba ayuda, si debía llamar a la policía. Patricia se volvió hacia ella con una sonrisa helada y le aseguró que todo estaba bajo control, que yo simplemente estaba siendo difícil en un proceso que debería ser simple y civilizado. Finalmente, después de 3 horas de vaciado metódico, todas mis pertenencias que Patricia había considerado apropiadas estaban amontonadas en cajas y bolsas en el recibidor. Me ordenó que las sacara a la calle mientras los hombres reorganizaban los muebles que quedaban, devolviéndole a la casa su aspecto original, como si yo nunca hubiera existido en ella. Obedecí en silencio, cargando caja tras caja, sintiendo la mirada compasiva de los vecinos que observaban desde sus ventanas sin atreverse a intervenir. Pero Patricia no se conformó con eso. Cuando terminé de sacar la última caja, cuando creí que al menos podría marcharme con algo de dignidad, ella apareció con 2 maletas más, las que yo había dejado en el armario del pasillo. Las abrió delante de mí, revisó su contenido con manos impacientes, y al encontrar algunas joyas que Ricardo me había regalado a lo largo de los años, las sacó una por una mientras declaraba que eran patrimonio familiar, que probablemente habían pertenecido a la primera esposa de Ricardo y por tanto debían quedarse con Miguel. Le expliqué, con voz temblorosa por el esfuerzo de contener mi rabia, que todas esas joyas me las había regalado Ricardo personalmente, que tenía cartas y tarjetas donde él mismo mencionaba cada regalo, pero ella las arrojó dentro de la casa con desprecio. Entonces, en un gesto que superó todo lo anterior en crueldad gratuita, tomó las maletas vacías y las lanzó a la calle, donde se abrieron al impactar contra el pavimento, desparramando las pocas prendas que quedaban dentro por la acera. Los vecinos salieron entonces de sus casas, ya no solo para mirar, sino para ayudarme a recoger la ropa esparcida mientras Patricia permanecía en el umbral de mi propia puerta, observando la escena con expresión triunfante.
La señora Mendoza se arrodilló junto a mí para recoger una blusa que había rodado hasta la alcantarilla, y mientras lo hacía me susurró al oído: «Estoy grabando todo desde la ventana de mi hijo, Carmen. No te preocupes, esto no quedará así». Patricia dio un paso hacia la calle y pronunció las palabras que sellarían definitivamente su destino, lo bastante alto como para que todos los presentes las escucharan con claridad. Ya era hora de que esta casa se librara de la vieja parásita que la ocupaba sin merecerlo. «Vete a un asilo, Carmen, que es donde siempre debiste estar». Luego, con una sonrisa satisfecha, cerró la puerta de mi casa en mis narices, dejándome sentada en la acera rodeada de mis maletas abiertas y mis pertenencias esparcidas como basura. Me quedé allí, sintiendo el asfalto frío bajo mis piernas, el sol de marzo calentando mi espalda, las miradas compasivas de los vecinos que no sabían cómo ayudarme sin empeorar las cosas. Podría haber gritado, podría haber golpeado esa puerta exigiendo justicia, podría haberme derrumbado en un llanto desesperado. Pero en lugar de eso, recordé el rostro de Ricardo aquella tarde en su despacho, su voz calmada explicándome que los planes más efectivos son aquellos que permiten que los enemigos se destruyan a sí mismos con su propia arrogancia. Saqué mi teléfono móvil del bolso, el único objeto que Patricia no había logrado arrebatarme, y llamé a don Alfonso. Le informé con voz serena que todo había sucedido exactamente como él había anticipado, que tenía testigos, que los vecinos habían grabado la escena, que Patricia había pronunciado palabras que la condenaban sin remedio. Me respondió con satisfacción apenas contenida: «Perfecto, Carmen. Ahora tome un taxi, vaya al Hotel Princesa como acordamos, descanse esta noche, y mañana al amanecer yo me encargo de que Patricia comprenda el error más grande de su vida». Desperté en la habitación del Hotel Princesa sintiendo una extraña mezcla de agotamiento físico y claridad mental. Había dormido profundamente por primera vez desde la muerte de Ricardo, no por paz interior, sino por el simple cansancio de quien ha llegado al límite de sus fuerzas emocionales. La luz entraba tenue por las cortinas y al mirar el reloj de la mesilla vi que eran las 6 de la mañana. Sabía que en algún lugar de Madrid, don Alfonso ya estaría revisando documentos, coordinando los últimos detalles de lo que él mismo había llamado la noche anterior una operación de justicia restaurativa. Me duché despacio, eligiendo ropa que Ricardo siempre había considerado elegante pero discreta, un vestido azul marino, zapatos cómodos, el collar de perlas que él me regaló en nuestro 20º aniversario y que milagrosamente Patricia no había visto en mi equipaje. Me maquillé ligeramente, no por vanidad sino por la necesidad de verme a mí misma como algo más que una víctima desahuciada. Necesitaba reconocerme como la mujer que Ricardo había amado, la mujer a quien había confiado su legado porque creía en su fortaleza aunque ella misma a veces la olvidara. Don Alfonso me había enviado un mensaje durante la noche confirmando que todo estaba preparado, que a las 6:30 en punto él y su equipo estarían tocando la puerta de mi casa, esa casa que Patricia creía haber conquistado con su agresividad y mi aparente debilidad. Me pidió que permaneciera en el hotel, que no me acercara al lugar hasta que él me llamara personalmente, que necesitaba que yo estuviera alejada para que ningún juez pudiera acusarme de orquestar una venganza emocional en lugar de ejercer mis derechos legítimos. Pedí el desayuno al servicio de habitaciones, aunque apenas pude comer nada. El café me supo amargo a pesar del azúcar, las tostadas se quedaban atascadas en mi garganta como si mi cuerpo rechazara cualquier forma de normalidad mientras mi vida entera estaba siendo reconfigurada a pocos kilómetros de distancia. Encendí la televisión para distraerme, pero las noticias de la mañana no hacían más que recordarme el mundo que continuaba girando indiferente a los pequeños dramas personales que se desarrollaban en sus rincones. A las 7:12, mi teléfono sonó. Era don Alfonso, con esa voz controlada que usaban los buenos abogados cuando necesitaban transmitir información importante sin dramatismo innecesario. Me informó que la primera fase había sido ejecutada sin contratiempos, que Patricia había abierto la puerta con la expresión de alguien que acababa de ser arrancada del sueño y se encontraba frente a una realidad que no podía procesar. Me describió cómo el color había desaparecido literalmente de su rostro cuando vio los documentos oficiales, cómo había intentado cerrar la puerta alegando que era demasiado temprano para visitas, y cómo uno de los oficiales de justicia la había detenido con la autoridad legal que ella no podía ignorar ni desafiar. Miguel estaba con ella, me contó don Alfonso, visiblemente confundido y asustado, preguntando qué significaba todo aquello, si había algún problema, si necesitaban un abogado.
Patricia había intentado tomar el control inmediatamente, exigiendo saber bajo qué autoridad se presentaban en su casa a semejante hora, amenazando con denunciarlos por acoso y allanamiento. Don Alfonso le había respondido con esa cortesía helada que caracterizaba su estilo profesional, explicándole que no era su casa, que nunca lo había sido, y que los próximos minutos le revelarían exactamente la magnitud del error que había cometido. El abogado me leyó textualmente algunas de las cláusulas del testamento de Ricardo mientras Patricia escuchaba con incredulidad creciente. La casa, registrada exclusivamente a mi nombre desde hacía 12 años. Las cuentas bancarias, todas con mi nombre como única titular desde hacía una década. Las inversiones, las propiedades adicionales, los fondos de pensiones, todo meticulosamente transferido y protegido mediante instrumentos legales que habían sido revisados y certificados por notarios de máxima reputación. Don Alfonso le explicó que Ricardo había dedicado los últimos 10 años de su vida a asegurarse de que su patrimonio quedara en manos de quien él consideraba merecedora, y que esa persona era yo, no su hijo ni mucho menos su nuera. Patricia intentó argumentar que eso era imposible, que las leyes españolas protegían a los herederos directos, que ningún testamento podía dejar a un hijo sin su legítima. Don Alfonso le aclaró pacientemente que las leyes efectivamente protegían la legítima, y que Ricardo la había respetado escrupulosamente. Miguel tenía derecho a $100.000, una cantidad que representaba exactamente su porción legal del patrimonio. El resto, la inmensa mayoría que Patricia había dado por sentada, era de libre disposición testamentaria y Ricardo había elegido dejármelo a mí. Entonces llegó el momento que don Alfonso había esperado con particular satisfacción profesional. Le mostró a Patricia la cláusula condicional del testamento, aquella que Ricardo había redactado pensando específicamente en protegerme de situaciones como la que acababa de vivir. La cláusula establecía que Miguel solo recibiría su herencia si me trataba con dignidad, respeto y consideración después de la muerte de su padre. Cualquier acto de abuso, intimidación, apropiación indebida o falta de respeto grave no solo anularía su derecho a los $100.000, sino que me autorizaba a iniciar acciones legales por daños y perjuicios. Don Alfonso entonces desplegó sobre la mesa del salón las pruebas que habíamos recopilado en menos de 24 horas. Fotografías tomadas por los vecinos de mis maletas abiertas en la acera, vídeos grabados desde las ventanas donde se veía claramente a Patricia arrojando mis pertenencias, grabaciones de audio donde su voz resonaba llamándome parásita y ordenándome que fuera a un asilo. Testimonios escritos de la señora Mendoza y otros 4 vecinos que habían presenciado el desalojo, describiendo con detalle la crueldad y la violencia emocional del proceso. Mensajes de texto que Patricia me había enviado la noche anterior, reiterando que la casa era suya y que yo no tenía ningún derecho sobre nada. Miguel intentó intervenir, asegurando que él no había estado de acuerdo con nada de eso, que Patricia había actuado por su cuenta, que él me respetaba y siempre me había considerado parte de su familia. Don Alfonso lo miró con una mezcla de compasión y decepción profesional antes de responderle que los testigos declaraban lo contrario, que múltiples personas lo habían visto presente durante el desalojo sin intervenir, sin defenderme, permitiendo que su esposa me humillara públicamente. Le explicó que en términos legales, su complicidad silenciosa era tan condenable como la acción directa de Patricia, y que el testamento no distinguía entre quien ejecutaba el abuso y quien lo permitía sin oponerse. Patricia entonces cambió de estrategia, como hacen las personas que se saben acorraladas. Comenzó a llorar, a disculparse, asegurando que había sido un malentendido, que estaba bajo mucho estrés por la muerte de Ricardo, que yo sabía que ella no era mala persona, que simplemente se había equivocado en la forma de manejar una situación difícil. Don Alfonso la dejó hablar sin interrumpirla, esperando pacientemente a que agotara su repertorio de justificaciones antes de informarle que nada de eso importaba ya, que las acciones tenían consecuencias y que ella estaba a punto de experimentarlas en su totalidad. Fue entonces cuando don Alfonso pronunció las palabras que yo había estado esperando escuchar desde que Patricia cerró la puerta de mi casa en mi cara. Le informó que tenía exactamente 2 horas para recoger sus pertenencias personales y abandonar la propiedad, que cualquier objeto que no fuera estrictamente suyo sería catalogado y protegido bajo inventario legal, y que si intentaba llevarse algo que no le correspondiera, enfrentaría cargos adicionales por robo. Le entregó formalmente la orden de desalojo firmada por un juez que don Alfonso conocía desde hacía 30 años y que había revisado el caso durante la noche, conmovido por las evidencias de abuso contra una viuda de 70 años.
Pero eso no era todo. Don Alfonso también le notificó que yo había decidido, bajo su asesoramiento legal, iniciar una demanda civil contra ella y contra Miguel por apropiación indébita, invasión de domicilio, abuso psicológico contra una persona mayor, y violación de los derechos de viudedad establecidos en el Código Civil español. Le explicó que dada la claridad de las pruebas y la gravedad de las acciones, estimaba una sentencia favorable con indemnizaciones que podrían alcanzar varios cientos de miles de euros, más la obligación de cubrir todos los costos legales del proceso. Patricia intentó una última maniobra desesperada, amenazando con contratar al mejor abogado de Madrid, con llevar el caso a todas las instancias posibles, con exponer públicamente lo que ella llamaba mi manipulación de un hombre enfermo para apoderarme de su fortuna. Don Alfonso sonrió por primera vez durante toda la conversación, un gesto que sus adversarios en los tribunales habían aprendido a temer, y le sugirió que procediera exactamente de esa manera si así lo deseaba. Le aseguró que él personalmente disfrutaría destruyendo metódicamente cada uno de sus argumentos frente a un tribunal, que tenía 40 años de experiencia convirtiendo casos aparentemente complejos en victorias aplastantes, y que el suyo sería particularmente satisfactorio porque la justicia y la evidencia estaban absolutamente de mi lado. Miguel finalmente encontró su voz, preguntando si había alguna forma de resolver todo esto sin llegar a juicio, si podían disculparse formalmente, compensarme de alguna manera, demostrar que habían aprendido la lección. Don Alfonso consideró la pregunta con seriedad profesional antes de responder que esa decisión correspondía exclusivamente a mí, que él me informaría de cualquier oferta de conciliación que quisieran presentar, pero que francamente les aconsejaba no hacerse ilusiones. Les recordó que habían tenido 42 años para tratarme con decencia y habían elegido el camino opuesto, que habían esperado a que Ricardo muriera para mostrar su verdadera naturaleza, y que ese tipo de crueldad calculada difícilmente merecía una segunda oportunidad. El chaveiro que don Alfonso había traído consigo comenzó entonces a cambiar las cerraduras de todas las puertas mientras Patricia observaba con expresión de shock absoluto, como si finalmente comprendiera que esto no era una pesadilla de la que pudiera despertar sino una realidad legal irreversible. Los oficiales de justicia supervisaban el proceso, asegurándose de que Patricia solo tomara ropa y objetos personales claramente identificables como suyos, impidiendo que se llevara incluso la cafetera italiana que había insistido en comprar el año anterior y que ahora formaba parte del inventario de la casa. Don Alfonso me mantuvo informada de cada detalle mediante mensajes breves pero precisos. A las 8:43 me escribió que Patricia había salido de la casa con 2 maletas, llorando abiertamente mientras Miguel cargaba algunas cajas con sus cosas al coche. A las 9:07 me confirmó que las nuevas llaves estaban listas y que la casa había sido asegurada legalmente. A las 9:18 me envió una fotografía del documento firmado por Patricia reconociendo que había abandonado voluntariamente la propiedad y que no reclamaba ningún derecho sobre ella. A las 9:30 recibí la llamada que estaba esperando. Don Alfonso me informó con voz satisfecha que todo había concluido exitosamente, que la casa estaba nuevamente bajo mi control exclusivo, y que podía regresar cuando me sintiera preparada. Me ofreció acompañarme personalmente si lo deseaba, pero le respondí que necesitaba hacer ese regreso sola, que necesitaba caminar por esas habitaciones sin la presencia de nadie más, reconectar con los espacios que Patricia había intentado arrebatarme. Tomé un taxi que me dejó exactamente frente a la puerta de entrada. La calle estaba tranquila, algunos vecinos hacían sus tareas matutinas y al verme bajarse del coche se acercaron inmediatamente. La señora Mendoza me abrazó con fuerza, llorando y disculpándose por no haber intervenido más directamente el día anterior. Le aseguré que había hecho exactamente lo correcto al documentar todo, que su ayuda silenciosa había sido más valiosa que cualquier confrontación directa. Saqué las nuevas llaves que don Alfonso había dejado en un sobre en la recepción del hotel y las sostuve en mi mano durante un momento largo, sintiendo su peso metálico, su realidad tangible. Abrí la puerta despacio, medio esperando encontrar destrucción o vandalismo, pero la casa estaba intacta, casi exactamente como la había dejado Patricia. Los muebles en su lugar, las cortinas corridas, incluso mis fotografías familiares que ella había intentado confiscar estaban de vuelta en sus marcos sobre la cómoda del salón. Caminé por cada habitación como quien reconoce un territorio recuperado. El dormitorio que había compartido con Ricardo durante 4 décadas, con su olor todavía impregnado en las almohadas.
La cocina donde habíamos desayunado miles de mañanas discutiendo sobre noticias triviales y planes insignificantes que ahora brillaban en mi memoria como momentos preciosos. El despacho donde él me había revelado el alcance de su patrimonio y su plan para protegerme, donde había depositado en mí una confianza que yo ahora honraba al defender lo que me había dejado. Me senté en el sofá del salón, en el mismo lugar donde Patricia me había informado que debía irme, y permití que las lágrimas finalmente fluyeran. No eran lágrimas de tristeza sino de alivio, de justicia cumplida, de dignidad restaurada. Ricardo había tenido razón al preparar todo meticulosamente, al anticipar la codicia que yo había querido ignorar por amor a la paz familiar. Me había dado no solo su fortuna sino las herramientas para defenderla, y yo había honrado su confianza al usarlas sin dudar cuando llegó el momento. Los días que siguieron fueron de una intensidad emocional que oscilaba entre la satisfacción de la justicia cumplida y el dolor de reconocer definitivamente la ruptura familiar. Miguel intentó contactarme varias veces, primero mediante mensajes de texto que comenzaban con disculpas formales y terminaban con peticiones apenas veladas de reconsiderar la demanda. Borré cada uno sin responder, siguiendo el consejo de don Alfonso de no mantener ninguna comunicación directa que pudiera ser malinterpretada o usada en mi contra. Patricia, según supe por los vecinos que mantenían contacto con conocidos comunes, había entrado en una espiral de negación y rabia que alternaba entre culparme por su situación y culpar a Miguel por no haber defendido sus derechos con más agresividad. Habían alquilado un apartamento pequeño en Carabanchel, un descenso dramático desde el piso de lujo en Salamanca que Ricardo les había regalado y que ahora, según descubrí revisando los documentos, también estaba técnicamente a mi nombre mediante un fideicomiso que mi esposo había establecido años atrás. Don Alfonso me visitó una tarde de abril, cuando las primeras flores comenzaban a abrir en el jardín que Ricardo había cuidado con tanto esmero. Traía consigo una carpeta gruesa con todos los documentos del proceso legal que habíamos iniciado, cada página meticulosamente organizada con separadores de colores y notas adhesivas marcando los puntos clave. Nos sentamos en la terraza con café y las pastas que yo había horneado esa mañana, una actividad que había retomado después de años porque necesitaba mantener mis manos ocupadas mientras mi mente procesaba todo lo ocurrido. Me explicó que teníamos un caso excepcionalmente sólido, que raramente en su larga carrera había visto evidencias tan contundentes de abuso contra una persona mayor. Los vídeos, las fotografías, los testimonios de los vecinos, los mensajes de texto de Patricia, todo construía una narrativa tan clara que cualquier juez la encontraría indiscutible. Estimaba que el juicio, si finalmente llegábamos a él, duraría no más de 2 sesiones antes de que se dictara sentencia a mi favor. Sin embargo, me advirtió don Alfonso con esa honestidad que yo apreciaba en él, existía la posibilidad de que Miguel y Patricia intentaran llegar a un acuerdo extrajudicial, ofreciendo disculpas públicas y algún tipo de compensación simbólica a cambio de que yo retirara los cargos. Me preguntó directamente cómo me sentiría ante esa posibilidad, si mi objetivo era el castigo o la restauración de mi dignidad, si necesitaba verlos sufrir las consecuencias completas de sus actos o si podría encontrar paz en una resolución menos confrontativa. Pensé durante largo rato antes de responder, observando las nubes que se movían lentamente sobre el jardín, recordando todas las veces que había cedido para mantener la paz, todas las humillaciones pequeñas que había tolerado porque creía que eso era lo que una buena esposa, una buena madrastra, una buena persona hacía. Le dije a don Alfonso que mi objetivo nunca había sido la venganza, pero que tampoco estaba dispuesta a permitir que Patricia y Miguel escaparan sin consecuencias reales. Que necesitaba que ellos comprendieran, de forma tangible e innegable, que las acciones tienen precio, que no se puede tratar a las personas como basura y esperar perdón fácil simplemente por sentir remordimiento cuando la justicia llega. Don Alfonso asintió con aprobación y me sugirió una estrategia que me pareció equilibrada. Procederíamos con el juicio civil, permitiendo que el proceso legal siguiera su curso natural hasta llegar a una sentencia que estableciera públicamente los hechos y mi derecho a compensación. Solo después de esa sentencia, si Miguel y Patricia demostraban arrepentimiento genuino y cumplían con las obligaciones económicas establecidas por el tribunal, yo consideraría la posibilidad de una reconciliación limitada. No amistad, no familia en el sentido tradicional, pero quizás una relación civil que nos permitiera coexistir sin la toxicidad que había definido los últimos años. Mientras tanto, comencé a reorganizar mi vida de formas que nunca había imaginado posibles.
Durante 4 décadas había definido mi existencia en relación a Ricardo, a Miguel, a las necesidades de mi familia. Ahora, por primera vez desde mis 20 años, tenía la libertad y los recursos para preguntarme qué quería yo, que me haría sentir que mi vida tenía propósito más allá de cuidar a otros. La idea de la fundación surgió una noche mientras leía noticias en Internet sobre casos de abuso contra ancianos, historias que resonaban dolorosamente con mi propia experiencia. Descubrí que miles de personas mayores en España enfrentaban situaciones similares o peores, hijos y familiares que los despojaban de sus propiedades, que los aislaban, que los trataban como cargas molestas en lugar de seres humanos con derechos y dignidad. Muchos no tenían los recursos legales que Ricardo me había proporcionado, no conocían abogados como don Alfonso, no sabían siquiera que podían defenderse. Contacté a don Alfonso con la propuesta de crear la Fundación Ricardo Solís, dedicada específicamente a proporcionar asesoría legal gratuita a personas mayores víctimas de abuso familiar. Él recibió la idea con entusiasmo inmediato y me conectó con otros abogados de su red profesional que habían expresado durante años frustración por no poder ayudar a ancianos vulnerables que no podían pagar sus honorarios. En cuestión de semanas, habíamos establecido la estructura legal de la fundación, identificado casos iniciales que requería intervención urgente, y comenzado a construir una red de profesionales dispuestos a donar tiempo y experiencia a la causa. Decidí destinar $2 millones como capital inicial de la fundación, una cantidad que don Alfonso consideró más que suficiente para operar durante años mientras establecíamos fuentes de financiamiento adicional. La noticia se filtró a la prensa local y para mi sorpresa, varios medios solicitaron entrevistas. Acepté hablar con una periodista del País que había escrito extensamente sobre derechos de ancianos, y nuestra conversación se convirtió en un artículo de portada que generó cientos de respuestas de personas contando sus propias historias de abuso familiar. Miguel leyó el artículo. Lo supe porque me envió un mensaje largo, el primero que no borré sin leer, donde expresaba vergüenza por su comportamiento y admiración por lo que yo estaba haciendo con la herencia de su padre. Escribió que finalmente comprendía por qué Ricardo había tomado las decisiones que tomó, que yo había demostrado ser digna de esa confianza de formas que él nunca había imaginado. Terminaba preguntando si algún día podríamos hablar, no para pedir nada, sino simplemente para que él pudiera disculparse cara a cara y yo pudiera decirle todo lo que necesitaba decirle. No respondí inmediatamente. Guardé el mensaje y lo releí varias veces durante los días siguientes, buscando en sus palabras señales de manipulación o sinceridad genuina. Consulté con don Alfonso, quien me recordó que la decisión era enteramente mía, que legalmente no tenía ninguna obligación de responder, pero que emocionalmente podría encontrar valor en permitir que Miguel expresara su arrepentimiento si yo sentía que eso contribuiría a mi propia sanación. El juicio civil tuvo lugar en junio, 3 meses después del desalojo. La sala estaba sorprendentemente llena para un caso que técnicamente era una disputa familiar privada, pero la atención mediática generada por la fundación había convertido mi historia en algo más grande que yo misma. Periodistas, activistas de derechos de ancianos, estudiantes de derecho, todos ocupaban las gradas observando cómo don Alfonso presentaba metódicamente las evidencias que condenaban a Patricia y Miguel. Patricia asistió al juicio vestida de negro, con una expresión de víctima incomprendida que no engañó a nadie. Su abogado, un joven inexperto que claramente había aceptado el caso más por necesidad económica que por convicción, intentó argumentar que mis acciones posteriores al desalojo demostraban que yo nunca había estado verdaderamente vulnerable, que si tenía recursos para crear una fundación multimillonaria entonces no podía reclamar haber sido abusada. Don Alfonso destrozó ese argumento con elegancia quirúrgica, explicando que la vulnerabilidad no se medía en saldos bancarios sino en situaciones de poder, que en el momento del abuso yo era una viuda reciente siendo expulsada de su hogar, y que lo que hice después con mis recursos no invalidaba el trauma que había sufrido. El juez, un hombre de 60 y tantos con reputación de severidad pero justicia, escuchó todos los testimonios con expresión inescrutable. Los vecinos declararon uno tras otro, describiendo con detalles dolorosos cómo habían visto mis maletas en la acera, cómo habían escuchado a Patricia llamarme parásita, cómo yo había permanecido en silencio soportando la humillación sin defenderse violentamente. La señora Mendoza lloró en el estrado al recordar la escena, disculpándose nuevamente por no haber intervenido más directamente. Cuando llegó mi turno de testificar, subí al estrado sintiendo el peso de todas las miradas,
consciente de que este momento definiría no solo el resultado del juicio sino también mi propia narrativa sobre lo sucedido. Don Alfonso me hizo preguntas directas sobre mi relación con Ricardo, sobre cómo había sido mi vida con Miguel, sobre los días posteriores a la muerte de mi esposo. Respondí con honestidad tranquila, sin dramatismo innecesario, dejando que los hechos hablaran por sí mismos. El abogado de Patricia intentó desacreditarme durante el contrainterrogatorio, sugiriendo que yo había manipulado a Ricardo durante su enfermedad para alterar su testamento, que había planeado todo para quedarme con la fortuna excluyendo al hijo legítimo. Don Alfonso objetó inmediatamente, presentando documentos que demostraban que el testamento había sido redactado y certificado más de 10 años antes de la enfermedad de Ricardo, cuando él gozaba de plena salud mental y capacidad legal. El juez aceptó la objeción con visible irritación hacia el abogado contrario, advirtiéndole que se limitara a preguntas relevantes y dejara de hacer insinuaciones sin fundamento. La sentencia llegó 2 semanas después. El juez dictaminó que Patricia y Miguel eran conjuntamente responsables de abuso psicológico, apropiación indebita temporal, y violación de derechos de viudedad. Los condenó a pagarme una indemnización de 350.000 euros por daños morales, más todos los costos legales del proceso, y estableció una orden de alejamiento que les prohibía acercarse a menos de 200 metros de mi domicilio salvo que yo expresamente lo autorizara por escrito. Además, revocó definitivamente el derecho de Miguel a los $100.000 que Ricardo le había dejado condicionalmente, transfiriendo esa cantidad a la Fundación Ricardo Solís como compensación por el incumplimiento de las estipulaciones del testamento. Patricia apeló la sentencia, naturalmente, pero su apelación fue rechazada en segunda instancia con un lenguaje aún más duro que el fallo original. El Tribunal Superior criticó explícitamente la crueldad de sus acciones, señalando que expulsar a una viuda de 70 años de su hogar el día siguiente al funeral de su esposo constituía uno de los casos más claros de abuso familiar que habían revisado en años recientes. 6 meses después del juicio, la Fundación Ricardo Solís había intervenido en 43 casos de abuso contra ancianos, ganando 38 de ellos. Habíamos recuperado propiedades robadas, detenido desalojos ilegales, asegurado pensiones confiscadas, y más importante aún, habíamos devuelto dignidad a personas que creían haberla perdido para siempre. Cada victoria me llenaba de una satisfacción que nunca había experimentado en mi vida anterior, la sensación de que finalmente estaba usando mi dolor para crear algo significativo. Contraté a 5 abogados de tiempo completo, todos especializados en derecho de familia y Elder Law, y establecimos oficinas en un edificio céntrico que permitía fácil acceso a las personas mayores que necesitaban ayuda. También formamos alianzas con trabajadores sociales, psicólogos especializados en trauma, y organizaciones de derechos humanos que compartían nuestra misión. La fundación se convirtió en mi vida, mi propósito, la razón por la que me levantaba cada mañana con energía renovada. Los medios continuaron siguiendo mi historia, transformándome en una especie de símbolo involuntario de resistencia contra el abuso familiar. Recibía cartas semanales de personas agradeciéndome por darles esperanza, por demostrar que la justicia era posible incluso cuando todo parecía perdido. Algunas cartas venían de ancianos que habían encontrado el coraje para denunciar a sus propios hijos después de leer sobre mi caso, otras de adultos jóvenes que se sentían avergonzados del trato que habían dado a sus padres y buscaban formas de reparar el daño. Miguel siguió intentando contactarme. Sus mensajes evolucionaron de disculpas formales a reflexiones más profundas sobre sus errores, sobre cómo había permitido que Patricia dictara las dinámicas familiares, sobre su cobardía al no defenderme cuando más lo necesitaba. Me confesó que se había separado de Patricia, que vivía solo en un estudio mientras intentaba reconstruir su vida y su sentido de sí mismo. No pedía perdón, solo comprensión, reconocimiento de que él también había sido víctima de las manipulaciones de su esposa, aunque admitía que eso no excusaba su complicidad. En octubre, casi 8 meses después del desalojo, decidí responderle. Le escribí un mensaje breve sugiriendo que nos encontráramos en un café neutral, no en mi casa ni en ningún lugar cargado de memoria familiar. Él aceptó inmediatamente, con una gratitud que sonaba desesperada, y acordamos vernos un martes por la tarde en una cafetería del Retiro. Llegué 15 minutos antes, eligiendo una mesa junto a la ventana desde donde podía ver el lago y los árboles que comenzaban a mostrar los colores del otoño. Miguel apareció exactamente a la hora acordada, luciendo más delgado de lo que recordaba,
con ojeras profundas y una expresión de ansiedad que nunca había visto en él. Se sentó frente a mí sin intentar abrazarme, respetando la distancia que yo necesitaba mantener. Comenzó hablando atropelladamente, disculpándose por todo, intentando explicar su comportamiento con justificaciones que yo interrumpí suavemente. Le dije que no necesitaba sus explicaciones, que ya las conocía todas, que comprendía perfectamente la dinámica de su matrimonio con Patricia y cómo ella había explotado sus inseguridades. Lo que necesitaba saber era si él realmente había cambiado o si simplemente se sentía mal por las consecuencias de sus acciones. Miguel guardó silencio durante un largo momento, mirando su café sin tocar, antes de responder con una honestidad cruda que me sorprendió. Me dijo que no sabía si había cambiado fundamentalmente, que ese tipo de transformación probablemente requería años de trabajo interior que apenas había comenzado. Pero sabía que había perdido algo irreemplazable cuando permitió que Patricia me tratara de esa forma, que había traicionado no solo a mí sino también a la memoria de su padre, y que viviría con esa vergüenza el resto de su vida. No esperaba perdón, solo quería que yo supiera que él veía claramente su error y que lo lamentaba con una profundidad que las palabras no podían expresar. Le pregunté directamente si comprendía por qué Ricardo había estructurado el testamento de la forma en que lo hizo, por qué había elegido proteger la fortuna dejándola en mis manos en lugar de las suyas. Miguel asintió lentamente y me confesó algo que nunca había admitido, que siempre había sabido que su padre no confiaba completamente en su criterio, que había sentido esa falta de confianza como un peso durante toda su vida adulta, y que en lugar de demostrar que Ricardo estaba equivocado trabajando en sí mismo, había confirmado cada temor de su padre con su comportamiento después de su muerte. Le hablé entonces de la fundación, de los casos que estábamos manejando, de las personas que estábamos ayudando. Le expliqué que cada vez que defendíamos a un anciano vulnerable, cada vez que recuperábamos una propiedad robada o detenía un abuso, sentía que honraba la confianza que Ricardo había depositado en mí. Que su padre no me había dejado 19 millones de dólares para que viviera cómodamente sin hacer nada, sino porque sabía que yo usaría esos recursos para crear algo significativo, algo que trascendiera nuestras vidas individuales. Llegué 15 minutos antes, eligiendo una mesa junto a la ventana que daba al estanque, el mismo lugar donde Ricardo y yo solíamos caminar cuando el peso de los negocios de la constructora parecía agotarlo. Me senté con la espalda recta, sintiendo el peso reconfortante del collar de perlas contra mi cuello, aquel que milagrosamente Patricia no había logrado arrebatarme. Cuando Miguel entró por la puerta, me costó reconocerlo, aquel hombre de hombros caídos y mirada errante no era el ejecutivo que había permanecido en silencio mientras su esposa me arrojaba a la calle. Se acercó a la mesa con una vacilación casi infantil, tras sentarse frente a mí, rompió el hielo con una voz quebrada que apenas reconocí. Gracias por venir, Carmen, no estaba seguro de que después de todo lo ocurrido querrías volver a mirar a la cara al hombre que te falló de forma tan cobarde. No sentí el impulso de consolarlo, pues había aprendido que el perdón, para ser real, debe ser precedido por un reconocimiento pleno del daño causado. Durante la siguiente hora, escuché el relato de un hombre que había despertado en un desierto, narrando cómo Patricia, tras la sentencia y la pérdida de la herencia, se había transformado en una extraña que lo culpaba de su propia ruina. Miguel bajó la vista hacia su café frío antes de admitir con una honestidad brutal, ella tenía razón en algo, Carmen, y es que siempre fuiste una figura reemplazable para mí porque solo te vi como la mujer que servía la cena de mi padre, sin entender que eras tú quien sostenía los cimientos de nuestra vida entera. Me mantuve en silencio, dejando que sus palabras flotaran en el aire cargado de la cafetería, antes de responderle con una calma que no era indiferencia, sino el resultado de haber aprendido que el poder verdadero no necesita gritar. Inclinándome hacia adelante, le recordé con firmeza, tu padre no me dejó su fortuna por un simple gesto romántico, Miguel, sino porque sabía que tú no habías aprendido a mirar más allá de la superficie y necesitaba que este legado estuviera en manos de quien supiera el valor de cada euro ganado con esfuerzo. Salí del café sintiéndome extrañamente ligera, aunque no le prometí a Miguel que volveríamos a ser familia, pues el cristal roto puede pegarse, pero las grietas siempre están ahí para recordar el impacto. Los meses siguientes los dediqué a dar forma a la Fundación Ricardo Solís, transformando la Casa de las Afueras, aquella donde Patricia intentó usurpar mi lugar, en la sede principal del proyecto. Cada vez que caminaba por el pasillo donde mis maletas habían sido abiertas con furia,
sentía una punzada de triunfo al ver a abogados jóvenes preparando defensas para otras mujeres desamparadas. Una tarde de diciembre, mientras revisaba los documentos en mi despacho, don Alfonso entró para informarme del cierre legal de las cuentas. El abogado dejó una carpeta sobre la caoba y me explicó con su habitual cortesía helada: Carmen, la indemnización de 350.000 euros por daños morales acaba de ser liquidada tras la venta de las propiedades restantes de Patricia, y ahora solo depende de ti el destino final de esos fondos. No dudé ni un segundo al darle la instrucción de invertir cada céntimo en el programa de becas, deseando que ese dinero, nacido de la crueldad, sirviera para alimentar la esperanza de quienes, como yo en el pasado, debían empezar de cero. El primer aniversario de la muerte de Ricardo llegó con un sol frío y un cielo despejado. Fui al cementerio sola, sin cámaras ni testigos, y mientras acariciaba la piedra de granito gris, susurré para mis adentros que todo había sucedido exactamente como él lo planeó. El silencio se había convertido en justicia. Sentí que, por fin, la angustia de aquel amanecer en la acera se había transformado en una paz sólida y definitiva. Al regresar a mi hogar, encontré un sobre pequeño en el buzón con una nota de Miguel que no pedía dinero ni favores, sino que mostraba una foto suya frente a una oficina modesta. En el reverso, su caligrafía revelaba un cambio profundo al escribir: hoy he ganado mi primer cliente por mi propia cuenta y quería que lo supieras, Carmen, porque finalmente entiendo que la verdadera herencia no era el dinero, sino la dignidad que tú supiste defender frente a todos nosotros. Sonreí, un gesto pequeño y privado, mientras preparaba café en la cocina que una vez me fue negada. La herencia de 19 millones de dólares ya no era una cifra, sino el murmullo de las mujeres que encontraban refugio en mi fundación y la redención de un hijo que aprendía a ser hombre. Ricardo me había enseñado que el poder espera, pero yo había descubierto que la mayor satisfacción era levantarse con la dignidad intacta, mientras el mundo que otros intentaron destruir florecía, finalmente, bajo mis propios términos.